mente. Y en ese entonces yo cambié el vehículo, que yo tengo 3 vehículos, uno que está en pana, y cambié el vehículo por un Nissan que tengo, que era tarde de noche, y ese vehículo tiene buena la calefacción. Lo cambié por ese motivo, el vehículo mío. Llegamos pasadito de las 12 de la noche, más o menos. Y vamos llegando y veo que está Joana con una amiga que no sé quién es. Pero afuera habían unos ex compañeros de mi hermano. Ingresamos a la casa y mi sobrino no les permitió el ingreso a ellos. Al principio, cuando nosotros todavía no llegamos. Claro, a la gente, a Joana, ni a Paola, a ellos. Y la otra gente se quedó afuera en la calle. Cuando ingreso, llega Joana y venía con una mochila. Ingresa y se pone a cargar el celular. Yo le digo que ella no es bienvenida acá. Y ella me comenta, me dice, pero si esta es mi casa y Nivaldo es mi marido. Y yo le rebato, le digo, bueno, ¿ahora es tu marido? Y mi hermano, de septiembre del 2017, que estaba haciendo los trámites del cese de convivencia. Y ella se puso como nerviosa y como sacar unos medicamentos. Y en ese momento entró con Paola, y Paola le dijo que se tomara un vaso de agua y se fueron al segundo piso. Estuvieron un buen rato ahí. ¿Esto en eso a qué hora ya más o menos era? Pasado ya de las 12 de la noche. Un segundo, don Edson. Magistrado, solicito autorización para poder exhibirte los otros medios de prueba, el número 9, disco contenedor de 5 videos. Voy a exhibir el mismo que ya se ha exhibido en este juicio, que es el B corta ID 2018-1017 WA 0004. Sí, guión 2018-1017 guión WA 0004. Ya fue exhibido ya. ¿Sí? Gracias. Don Edson. Don Edson, brevemente, eso que está ahí, ¿qué es? Ese es el living del primer piso del domicilio de mi hermano. ¿Cuál hermano? Nivaldo. Ya, la casa de su hermano Nivaldo. Nivaldo. ¿Quiénes empiezan? ¿Cuántas personas ya habían en ese domicilio? Estaba mi María, mi pareja. ¿Ya? Ella es Paola. ¿Ah? Ella es Paola. Ella es Paola. Sí. ¿Quién era Paola en ese momento? Era una amiga que tenía mi hermano. Ya. ¿Quién más estaba? Estaba mi sobrino Bernardo ¿Ya? con su señora Laura.
y la... ¿Quién es esa persona? Joana Hernández Ya. Vicuña. Y don Edson, cuénteme, ¿cuál era el objeto de esta filmación? Por la angustia ya de nosotros, que no se acercaba a Carabineros, se tomó la iniciativa de dejar un registro fílmico ahí del hogar de mi hermano Nivaldo. Ya, bien, continúe. ¿Qué más pasa ya en esa noche? Ahí ya seguimos comunicando con familiares y yo le pedí a Paola, porque ella tenía llaves, que me las devolviera, porque ella tenía esas llaves porque había una niña que le cuidaba en algunas oportunidades a la niña, y coincidió que esa niña se la pasó a Paola y yo le pedí la llave a Paola que la cuidáramos nosotros. Sí, en algunas oportunidades. Y de ahí ya nosotros empezamos a organizar la búsqueda de mi hermano, Nivaldo. Hay un segundo. Hasta esa época, fecha, estamos en el 11 de agosto, la estamos hablando en la noche. Usted le refirió al tribunal de que Joana hablaba de Nivaldo, de su marido, etcétera. Pero hasta esa fecha, ¿qué relación existían entre su hermano Nivaldo, entre Joana? ¿Qué pasaba familiarmente, además? Ellos estaban con el cese de convivencia, ¿ya? Y estaban alojando en la casa de mi hermano de forma separada. Ella tenía la pieza de abajo y mi hermano dormía en su dormitorio. ¿Pero eso hasta qué fecha fue más o menos? Hasta marzo del 2018 más o menos. Hasta marzo del 2018, porque ahí Joana, marzo del 2018, ¿qué hace? Mi hermano Nivaldo, en conversaciones que teníamos, me dice que Joana se le quiso meter a la cama. No, antes que... No me refiero a esas cosas, don Héctor, me refiero a... Joana, usted le dice al tribunal, vive en esa casa hasta marzo del 2018. ¿Por qué? Joana, ¿qué hace después? ¿Se queda a vivir ahí? ¿Se va a otro lado? ¿Qué hace? No, ella había tenido una crisis de pánico y se había ido ya a vivir por una media agua que le entregaron, se fue a vivir allá a la población Gumersindo. Por lo tanto, a marzo del 2018, Joana ya no vive en Yacolén. No. Se va a esa casa que está diciéndole usted al tribunal. Correcto. Continúe. Mi hermano ahí también me comenta que lo único que quiere es que Joana se retire de ahí, y en esa fecha mi hermano le ayudó a parar la media agua para que se fuera de ahí, y ella también le estaba exigiendo, manipulando, que le comprara camas nuevas para los otros niños en esa fecha. ¿Por qué manipular? Porque ya era muy porque le exigía, ¿por qué le iba a exigir si eran niños de otros padres, de otro padre? Ahí tenía que ver los otros padres ese tema, o si se estaba en la construcción de esa media agua, podría ser la pareja que tenía Joana.
¿Qué era? Francisco. Continúe. Lo otro ya es lo que mi hermano me comentó, que esta Joana se le metía a la cama y él no le permitía eso, y ella le empezaba a hacer show, le hacía show. Con gritos y con llorar y cosas así. Valentina, ¿qué les comentaba de eso? Objeción, señoría 330, acá incorporé la información sobre el cual el testigo nada ha señalado. Es claramente una pregunta inductiva, se retire de la hora. La aseveración respecto a una tercera persona. Fiscal. No, ministro, estoy precisando respecto al tema que estamos dando, por el tema de la hija en el lugar, respecto a la situación que está describiendo el testigo. El tribunal por mayoría acoge la objeción planteada por la defensa por estimar que efectivamente se trata de información que el testigo nos ha aportado de forma espontánea en su testimonio, acordado con el voto en contra de la juez presidenta, quien es del parecer que se trata de una pregunta de precisión de acuerdo al testimonio que ha dado largamente. Continúe, fiscal. Gracias, magistrado. Don Edson, en esta época intermedio, ¿ustedes tuvieron el cuidado de... Desde el día 10 de agosto a la fecha que tenemos Sí, don Edson, no me refiero a esa fecha, me refiero a que este episodio que usted le está contando al tribunal, esto que le acaba de decir al tribunal, de que Joana se metía a la cama de su hermano, que la sacaba, etc. ¿En qué época estamos hablando de eso? en agosto. En agosto. Lo que conté anteriormente fue en marzo. Marzo, ya. En esa época de marzo, ¿ustedes tuvieron la en su casa? En marzo, en alguna oportunidad, En alguna oportunidad. ¿Usted conversó en una de esas oportunidades sobre algún aspecto de lo que le está contando el tribunal? sí, Sí. ¿Qué cosa en particular ahora? que había cosas violentas que estaban sucediendo, que a Joana la niña decía que era karateca porque le tiraba patar al papá. Le estaba tirando patadas al papá. También que la niña nos comentó que la mamá le tiraba chalazos y que ella le hacía lechita así porque le tiraba chalazos y que no le contara nada al papá, sino le iba a hacerle peor. La iba a castigar más. ¿Por qué? ¿Sobre qué punto? Tenía claves para hablar con mi hermano Nibardo. Usaban claves. Y las claves eran que el oso gominola era el Francisco. Y la luz verde o luz roja. Luz verde, que Francisco no visitaba la casa, y luz roja, que sí visitaba la casa cuando mi hermano Nibardo no estaba. Y la niña decía que era más roja que verde.
Don Edson, avancemos. Ya ese sábado 11, ya en la noche, está la situación descrita al tribunal, esta reunión en esa casa. ¿Salen de esa casa en algún momento ya todas las personas que están al interior de ella? Sí, salimos para ya organizarnos y estar temprano con la familia para la búsqueda de mi hermano, Nivaldo. ¿Cómo se organizaron los días posteriores? El día domingo usamos el domicilio de mi hermano Nivaldo para hacer cuadrillas de búsqueda con la familia y amistades y a la vez por las redes sociales. En virtud y en vista que nos sentíamos muy abandonados por parte de la policía, en que estuviesen en la búsqueda de mi hermano. Entonces nosotros empezamos a organizarnos para hacer revisión de sitios iriazos, de todo el lugar, y se nos fue juntando gente, inclusive voluntarios. Estuvo también alumnos y profesores del CEIA, donde mi hermano hacía clases. Es ex alumno también y amigos de mi hermano empezaron ya a llegar al domicilio. ¿Cuántos días se prolongaron? Fueron varios días ya, los lunes, martes, varios días, y hubo días que no comíamos. Por la desesperación. Había un sitio iriazo ahí que era un vertedero. A las 12 de estar agotados nosotros, nos quedamos un grupo como de 4 en la familia. Nos quedamos en la casa para irnos a tomarnos una taza de café para tener algo de fuerza, y nosotros ya estábamos recurriendo a todo. Y entre eso a los tarotistas, y amistades que tenían tarotistas. Entonces como a las 12 de la noche llega un WhatsApp que nos dice que en tal lugar puede estar. Y habían pasado, no sé, 2 o 3 días ya. Y ¿cómo se puede tomar un café tranquilo, comer un pan si podría estar mi hermano agonizando? Y don Edson, en esos 2 o 3 días, ¿Joana qué hacía? No, ella no andaba por la búsqueda. No andaba en la búsqueda ella. Nosotros hicimos cosas muy riesgosas e irresponsables, presionados por la búsqueda de mi hermano. Cuando fuimos al vertedero, andamos en la quebrada y arriba, oscuro, los camiones vierten lo que recogen en el día y las van botando ahí. Entonces toda esa tierra está suelta. Y al escuchar de noche nosotros el ruido, lo asociábamos que podría ser mi hermano. Entonces, uno sube y quebraba bien empinada, pero se podría derrumbarse con uno y con la familia buscándolo abajo.
Tome agua, Watson, tome agua. Estábamos ya muy desesperados, la familia, porque también pensábamos nosotros que lo podrían estar apremiando, lo podrían tener en un lugar por los trámites que él estaba haciendo, por el exceso de convivencia y por la atención de la niña. Cuando andábamos en los cerros, en los sitios de hallazgo, la familia le gritaba: Dibarzo, tapista, muéstrate. Don Edson, tómese un segundo y tratemos de avanzar. Dentro de estas búsquedas, ¿hay alguna información, alguna noticia que salía en algún medio, en algo que le llamó la atención? ¿Lo llamaron después de algún lado? Objeción, señoría 330, pregunta claramente inductiva, se retire de plano. Bueno, reformulamos. Don Edson, en esas búsquedas, después, ¿qué acontece? ¿Qué hacen ustedes? Un día 15, recibí llamado de Joana, que me preguntó por el auto, que no veía el auto, que estaba estacionado afuera, que no lo veía ahora. El auto de mi hermano Nivaldo. ¿Qué auto era? Es un auto Subaru Legacy blanco. Ya. Y yo le dije que no corresponde y le corté ese auto, porque nosotros salíamos en la búsqueda, toda la familia, la amistad quedaba ahí, quedaba solo en ese lugar. Entonces, por cautela, lo pudimos guardar con un familiar. Con un familiar. Espérame un segundo, don Edson. Magistrado, solicito poder exhibir de los otros medios de prueba las fotografías que están en el número 17. Voy a exhibir la fotografía 2. Edson relata cuando estaban buscándolo también con el equipo del Muy Buenos Días, pero hay cosas que no estaba planeado juntarse esa noche. No. Porque ese día dice voy a volver tipo 4 de la mañana, pero fue de imprevisto, fue tan rápido, ahora quedan más declaraciones de Edson y además... Nos quedamos en la casa para irnos a tomarnos una taza de café para tener algo de fuerza. Y nosotros ya estábamos recorriendo a todos. Y entre eso a los tarotistas. Y amistades que tenían tarotistas. Entonces como a las 12 de la noche llega un WhatsApp que nos dice que en tal lugar puede estar. Y habían pasado, no sé, 2 o 3 días ya. Y... ¿Cómo se puede tomar un café tranquilo? Comer un pan si podría estar mi hermano agonizando. Y don Edson, en esos 2 o 3 días, ¿Joana qué hacía? No, ella no andaba en la búsqueda. No andaba en la búsqueda ella. Nosotros hicimos cosas muy riesgosas e irresponsables, presionados por la búsqueda de mi hermano. Cuando fuimos al vertedero, andamos en la quebrada y arriba, oscuro, los camiones vierten lo que recogen en el día y las van cortando ahí. Entonces toda esa tierra está suelta. Y al escuchar de noche nosotros el ruido lo asociábamos, podría ser mi hermano. Entonces, uno sube y quebraba bien empinada, pero se podría derrumbarse con uno y con la familia buscándolo abajo.
Tome agua, Edson, tome agua. Estábamos ya muy desesperados, la familia, porque también pensábamos nosotros que lo podrían estar apremiando, lo podrían tener en un lugar por los trámites que él estaba haciendo, por el exceso de convivencia y por la atención de la niña. Cuando andábamos en los cerros, en los sitios de hallazgo, la familia le gritaba: Nivaldo, tapista, muéstrate. Don Edson, tómese un segundo y tratemos de avanzar. Dentro de estas búsquedas, Porque sabían perfectamente el comportamiento de su hermano. Por En el caso de que estamos viendo, a ver, lo primero es respetar acá el llanto. Yo creo que hay un momento muy doloroso que estamos viviendo, que lo hemos visto, nosotros conocemos a toda la familia del profesor Nivaldo en persona, hemos estado conversando con ellos y es un momento que hay que ser muy fuerte, Cristian, también para relatar con detalle durante tanto rato ahí en el estrado lo que le pasó al hermano. Y en el caso de Edson Villegas lo hizo claramente para rendirle homenaje también y al respeto que se merece el asesinado profesor. Y es por eso que él se sentó por 81 minutos para relatar paso a paso cómo fue la búsqueda de su hermano, cómo fue la actitud de Joana desde el día de la desaparición. Pero también nos entrega detalles importantes que van mucho más atrás. ¿Qué te llamó la atención a ti, por ejemplo? El día de Yo lo la anoté acá. desaparición del profesor Nivaldo, que tiene que ver primero con la conducta y la personalidad de Joana con la hija incluso, donde hablamos de que la propia hija, además de estos códigos que tenía con el profesor Nivaldo para referirse a Francisco Silva cuando estaba en la casa, pero también los episodios de violencia que la hija habría sufrido por parte de Eso Joana es algo nuevo, Fernández. Francisco. Nosotros ¿o no lo habíamos escuchado. O sea, el relato No que lo entrega habíamos escuchado. Edson en los tribunales es: Joana agredía físicamente a Y que la le decía, pequeña no le hija del cuentes, profesor no le Nivaldo, cuentes a tu papá. porque atenta a las consecuencias. Pero era como que le daba con la hija porque el profesor Nivaldo no quería estar con ella. O sea, no nos olvidemos que otra revelación importante que entrega Edson es que la casa de Nivaldo estaba ordenada porque ese mismo día, cuando se planifica y se comete el crimen, había sido visitado por un asistente social justamente por el tema de la tuición de la hija. Por lo tanto, argumento para entender por qué ese día finalmente se podría haber ejecutado el plan de asesinarlo. Que es súper importante lo que él habla en relación a cómo se comportaba Joana con su hija frente a las teorías del móvil que llevó a Joana y a Francisco a cometer el homicidio. Porque en algún minuto hablábamos de que había que a ella le importaba mucho quedarse con la niña y no perder el contacto. Sin embargo, por todos los antecedentes que hemos escuchado en las últimas declaraciones de los testigos, al parecer lo que menos le interesaba era el bienestar de su hija, y eso hace que cobre mucho más valor en la teoría de que el móvil de ambos para cometer el delito es la casa. Es ahí que yo tengo la hija un es el punto. medio en el Sí, fondo. pero es que ahí eso yo iba a decir, igual a lo mejor no era un amor genuino ni un deseo de bienestar, pero la hija es la que le permite acceder a Nivaldo. Nivaldo es un excelente papá por todo lo que se ha relatado. Ese día también, con la excusa de hablar de la tuición, seguramente él también se allana a juntarse con él. Entonces, perder esa llave y que la hija se quede en manos de Nivaldo, a ella le hace restar poder. Pero ese sobre día él. no estaba planeado juntarse con Joana. Estamos con Mauricio Valdivia también acá, que es perito investigador, porque dice que al otro día tenía que llevar a la hija a gimnasia rítmica. Sí. Y le dijo, eso sí, que se quedara ahí y que iba a volver a las 3 y 4 de la mañana. Pero no tenía planeado juntarse con Joana. ¿Qué lo convence tan Yo rápido? diría, más que pensar que ese es el móvil, aquí estamos justamente justificando todo aquello que en algún momento teorizamos. Es decir, planifica, controla, necesita ella manejar todo su entorno. Aquí su hija es un objeto más de Es un control y de instrumento manipulación. para llegar a algo, que es lo que ella quiere, que es la casa. Ella no tiene una vinculación real, es decir, ella no sería capaz de sacrificarse. ¿Cuándo va a sacrificar? Cuando ella pierde el control, y aparentemente eso es lo que estaba viendo. Ella iba a perder el control de algo que le permitía manipular a Nivaldo. Ese es un elemento. ¿Y ese día con qué pierde el control, según tú? Ella justamente, ¿en qué contexto se da? Aparece justamente la asistente social que iría a confirmar entonces que ella va a perder justamente a su hija. Y que Nivaldo va a asumir entonces una herramienta más que ella la hace significarse como poca cosa. Si recordemos que eso es lo que a ella la moviliza. Ella se siente internamente poca cosa. Su nivel de confianza en sí misma la lleva a que proyecte eso hacia afuera a través de agresión, de control y de manipulación. ¿Y por eso era Es que esto agresiva va- con él?
perdón, esto da para pensar que existe una planificación de meses, pero no el día que se va a hacer. Porque si el profesor Nivaldo empieza a recibir mensaje a las 7 de la tarde y dice sí, voy a ir, e inventa que va a juntarse con unos amigos, hay como una cosa de decir, ya, hoy día salta esto. Pero es que no olvidemos... Pero si él dice que no, vamos a esperar un poco más y quizás es otro día. Yo diría que incluso ahí aparece otro elemento central, que es la inestabilidad de esta gente. Esta gente es impulsiva e inestable. No crean que son capaces de planificar un plan y elaborarlo con mucho detalle. Y de hecho hemos visto la tontera que aparece justamente en una serie de acciones que Deja quedarme ahí. Cuando tú te estás refiriendo cuando ella dice que trataba de estar con el profesor Nivaldo y era agresiva cuando él no quería que se metiera a la cama. No olvidemos que aquí habían shows y que esos eran ejecutados por Joana. Claro. No olvidemos que ellos cuando deciden separarse, porque cada uno cuenta que comenzó una relación con otras personas, en este caso Francisco Silva, ellos se reparten incluso las posiciones en la casa. El primer piso para Joana, el segundo piso para Nivaldo. Pero lo que relata Edson, o sea, Edson era el confidente de Nivaldo, porque Edson relata episodios muy claves y muy precisos respecto a cómo era la relación al interior de la casa. Pero él no quería estar con ella entonces. Porque si ella lo buscaba y él la echaba. Joana se iba a meter a la cama del profesor Nivaldo. Y si Nivaldo se negaba, comenzaba el show, el espectáculo de violencia, el espectáculo de presiones. No olvidemos que también en la denuncia por violencia intrafamiliar que presenta en febrero Nivaldo, que decía, me amenaza, los mensajes, me apremia. Es que de alguna manera siento que hemos conversado, Iván, y sobre todo tú lo has planteado, de que acá Joana ha generado una suerte de dependencia sexual con Francisco Silva y también, al parecer, con el profesor Nivaldo. Y el hecho de que él la rechazara en un inicio posterior a la separación de ambos, hacía que ese componente ella ya lo dejara de manejar, lo dejara de controlar. A mí me da la impresión de que efectivamente primero Joana ve a su hija como la llave que le da acceso a la casa. Claro. Que es lo primero. Para ella es un instrumento, o sea, que es una característica propia de los psicópatas que ven al otro como un objeto, una cosa, no identifican una persona. Por eso la tesis esta de que ella se vuelve loca cuando pierde la tuición a mí nunca me hizo mucho sentido. Te puedo hacer un paréntesis también, y también usa a sus hijos cuando le empieza a pedir plata, cuando se va a vivir hasta media agua que él le construye. Exactamente. Y le dice, tenés que mantenérmelos, digamos. Y en ese sentido, lo que dice Hugo tiene razón. O sea, me parece a mí que aquí hay un elemento de control de ella hacia los hombres que la rodean. Primero el profesor Nivaldo y después Francisco, que es la manipulación sexual. O sea, ella es una persona que ejerce un cierto poder a través de aquello. Y cuando es rechazada por Nivaldo, le da este ataque de ira porque siente que está perdiendo su capacidad de determinar en él. Y si uno se queda en ese momento, Edson dice que el profesor Nivaldo le decía que Joana se iba a meter a la cama, y si no accedía el profe Nivaldo, empezaba los berrinches con consecuencias para la hija. Entonces el profesor seguramente accedía para que la hija no sufriera. Nacho, y no se olviden de la denuncia que revisamos ayer, porque la descripción de la denuncia por violencia que hace Nivaldo dice y detalla de que Joana tenía una obsesión por la casa. Entonces Joana, ¿qué veía? Tengo que tener relaciones sexuales con Nivaldo porque tal vez es la forma que tengo para amarrarlo, porque por el lado de la hija se me está escapando. Entonces, ¿cómo lo retengo? Y él se sentía súper acosado por Joana, porque él decía, chuta, se me está metiendo a la cama porque se quiere quedar en la casa. Pero tenía que seguir enamorándolo y engatusándolo de cierta